Mira, esta es una presentación única de la óptica Estela Hinchuk, una promoción de Johnson & Johnson para usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario. Es así, con la compra de 3 cajas de lentes descartables One Day AccuView Moist, la óptica Estela Hinchuk te regala otras 3. Óptica Estela Hinchuk en sus 7 casas, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertas todo el año. Entonces, retomamos el debate sobre la percepción que tenemos los uruguayos de la situación económica en general. La pregunta para todos a través de la página de Facebook del programa es: ¿te preocupa la situación económica actual del país? Se hizo referencia aquí a que una cosa era si cuando te preguntan qué opinas de la situación económica del país y otra cuando te preguntan cómo está tu propia situación económica. Ayer me reía porque vi un auto que tenía, viste que hay calcomanías de todo tipo. A mí me va muy bien. ¿Y a ti? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las preguntas a las personas en esta encuesta? ¿Es sobre la situación general de la economía o atraviesan la circunstancia personal de los entrevistados, de los encuestados? En general siempre se pregunta también por la percepción de la situación personal, que siempre es un poco mejor que la situación económica general. ¿Y eso qué dice? Eso da un poquito más alto, pero sigue siendo un balance negativo. Ah, sigue siendo negativo. Sigue siendo, da mejor que la percepción del conjunto, sí, pero sigue siendo un balance negativo. Sí, la visión negativa es, respecto al funcionamiento de la economía, es grande. Igual sostengo lo mismo, no es que la gente piense que estamos al borde de una crisis o de un drama, no, pero incluso cuando se le demanda al gobierno acciones, el tema, por ejemplo, que tú hablabas de la rendición de cuenta, hay un reclamo de que el Estado sea más austero, que viene siendo hace mucho tiempo y que se materializa cuando está la posibilidad de ver esas decisiones como es la rendición de cuentas. Sí, pero ahí es donde se presentan las mayorías de las contradicciones, ¿no? Porque se reclama austeridad y después se reclama mejores servicios, mayores asignaciones en áreas donde definitivamente habría que contar con mayor presupuesto y con administraciones o gestiones más ajustadas. Pero ¿no? Es relativa la contradicción, porque a veces, por ejemplo, en el tema de la economía, de la educación, se reclama una mejora en la educación, pero el tema es la calidad del gasto, no solo la cantidad. Sí, sí, sí. Y eso también la gente no es tonta, sabe que hay lugares donde se destinan muchos recursos, pero de pronto lo que le gustaría es que fuera diferente los resultados con esos recursos. Bien. A ver, por tribuna, ¿cuáles son las opiniones? Fede. Sí, hay varias cuestiones, depende de cómo se lean los números. Si tomasen qué porcentaje de la población considera que la economía no está ni bien ni mal y la considera que está bien, según los datos más o menos, no recuerdo los números exactos, pero más de la mitad de la población considera que la economía está bien o está... 48 dice mal. Después eso. Hay un 27 que dice... Entre los que considera que está estable, es un 52. No, estable son 27. No, bien o que se mantiene. Si un 48 ni buena ni mala no es que necesariamente que se mantenga. No, ni buena ni mala. Si yo considero que la economía no es ni buena ni mala... Más o menos es. Bueno, más o menos, sí. Entonces, si tomamos en cuenta que hay 1,5 millones de trabajadores que están movilizándose en los consejos de salario por aumento de salario y lo que está planteado de los aumentos de salario son apenas mantener la inflación, eso significa que la economía de los trabajadores, que son la mayoría de la población, no vamos a hablar de los niños, los estudiantes que no son trabajadores, si no aumenta y solamente se mantiene por la inflación, obviamente que van a considerar que está mal. Ayer la Asociación de Supermercados del Uruguay decía que le está yendo mal porque bajaron las ventas en productos alimenticios un 1%. Todo lo demás creció. Y consideran que la gente no está comprando como debería comprar. Y es porque no aumentan los salarios. El aumento de los salarios influye en la jubilación. Por lo tanto, aparte de 1,5 millones de trabajadores, tenés 500.000 jubilados que aumentaron 300 pesos. Pero Fede, no es solo porque no aumentan los salarios. El poder de compra de las personas depende de un montón más de indicadores. Sí, bueno. No se puede reducir al salario. ¿Qué compra el salario? Y lo que compra el salario tiene que ver con otras cosas también. Y en base también. a la inflación, si se considera... A ver, José Luis. Pará, pero terminaste, no quiero cortarte, ¿terminaste? Sí. No, lo primero que me gustaría decir es que obviamente se trata de un estudio de percepción. Y en la percepción también me parece que influye mucho el tema de las expectativas que puede tener la gente y además del hecho de dónde viene la gente con su situación económica y cómo visualiza el país. Por lo tanto, me parece que está faltando, o en todo caso tener un poco más de confianza también, en que de alguna manera
en los equipos económicos, que de alguna manera se denota esa confianza en la medida en que se puede autorizar un endeudamiento que es creíble de que se pueda llegar a pagar con las previsiones que se pueda tener. Pero hablando de creer en las autoridades, ¿qué dijo? Digo que podría ser una lectura. También puede ser una lectura de que obviamente estamos asistiendo a determinados cierres, pero también también hay determinados impactos en la economía, con la tecnología y todo lo demás, que está generando todo un sistema de movilización en ese sistema económico. Que no depende de decisiones de administración. Que no necesariamente depende de eso, que me parece que tenemos que ayornarnos un poco. ¿Por qué digo? Porque de hecho hay mucha renta que está apareciendo ahora que no está siendo captada, me parece a mí, que estamos bastante atrasados porque tenemos muchas exenciones tributarias y cosas así. Lamentablemente, en alguna manera, el Frente Amplio se comprometió a no subir impuestos y me parece que de alguna manera el gobierno que venga va a tener que evaluar necesariamente... ¿Desde cuándo no va a subir más impuestos? Bueno, en los hechos me parece que no ha habido... No, porque lo que prometió en campaña, ojo que eso no corre mucho, ¿no? Yo creo que no ha habido aumentos o creaciones de nuevos impuestos y me parece que de alguna manera toda esta movida que tiene el sistema nuevo de mercado en el Uruguay me parece que tiene nuevos rentistas y a su vez, o gente que con capacidad de tributar, digamos, que me parece que en algún momento va a haber que prestarle atención a eso. Yo entiendo la diferencia entre las percepciones y los datos, pero es que el otro día cuando hablábamos para la percepción, pues son datos justamente. Es que el otro día cuando hablamos de los aportes patronales, sobre todo para el Banco de Previsión Social, vemos que justamente un sector que menos aporta es el que más está reclamando en este momento, ¿no? Está aportando un 16% cuando el Estado es el principal aportante para cubrir todas las contingencias sociales a través del BPS. Ligia. Mencionar un dato nomás con respecto al tema de los impuestos. El 90% de lo que recauda el Estado es en base a impuestos. De ese 90%, 7 de cada 10 pesos que entran al Estado en concepto de impuestos salen del bolsillo de los trabajadores. No, un dato para que lo sepan manejar nomás. Y con respecto a la percepción, esta encuesta sí tiene que ver con la percepción, pero me parece que va más allá de la percepción cuando yo pongo en un buscador de internet empleo Uruguay y los titulares que me salen es: hay 900 empleos en riesgo por empresas cuya viabilidad está comprometida. Empleo volvió a contraerse en junio. Samán cierra 2 plantas y sabemos de otras empresas que están en conflicto por diferentes problemas. Me parece que va más allá de la percepción, simplemente eso. Fernanda. Yo iba en la misma línea que Ligia y quiero aportar un dato más, que cuanto más al interior nos vamos, cuanto más al interior profundo, esta situación se agudiza, el desempleo, el que más lo sufre es el trabajador, como bien decía Fede, y el trabajador del interior aún más todavía. Y yo me pregunto, ¿de qué percepción hablaremos justamente cuando el trabajador es el que va al supermercado? Cuando el trabajador es el que hace las compras y cada vez le rinde menos. Sin tener en cuenta la vivienda, todo el gasto extra que eso implica. La gente no mira las encuestas para responder si su sueldo le alcanza o no para cubrir los gastos y para saber cómo está la economía. La gente sabe que no tiene trabajo, sabe que cada vez hay menos trabajo y, bueno, ¿qué medidor más simple que el supermercado? Vale. No, en realidad José Luis hacía una acotación en base a algo que vino a decir una persona integrante del directorio del BPS, pero ese dato, primero que estaba desactualizado y segundo, no podemos ser tan ilusos de decir que por esas exoneraciones el sistema está como está si cada vez hay más pasivos y menos activos, porque se pierden fuentes de trabajo o porque hay mucha gente, nos gusta decirlo o no y no lo estamos mencionando, que se va del país porque la situación no es la que le conviene en este país. Jóvenes, acota Fernanda. Bien. Sobre lo que se siguió escuchando por aquí, reflexiones, comentarios, Graciano. No, simplemente ahora retomándolo y llevando estas reflexiones o tratando de, digamos, hacerlas compatibles o compararlas con las declaraciones del ministro Astori. Yo creo que lo que él señala, y estaba en el tape anterior, en el sentido de que digamos, ese pequeño aumento que hay en el gasto está financiado con recursos previstos en la propia rendición de cuentas. En realidad, lo cierto es el gasto. Eso es lo cierto, que ya está autorizado. Lo otro es una previsión. Y si comparamos digamos, el porcentaje de acierto que Astori ha tenido desde que asumió en este gobierno, en el Ministerio de Economía, haciendo predicciones sobre el comportamiento de la economía hacia el futuro, siempre se ha equivocado. Siempre. No invocó nunca. Por lo tanto, él está haciendo una previsión de cómo va a funcionar la recaudación que no tiene sustento en su estadística de acierto en los pronósticos. Pero además hay hechos concretos y no solamente la estadística.
los hechos concretos, si uno proyecta determinada recaudación de impuestos en base a ciertas variables de la economía, si esas variables cambian, como claramente están cambiando, la recaudación va a ser menor. Por lo tanto, ese aumento en el gasto, que sí es algo cierto, que sí es un hecho de la realidad, no va a estar necesariamente acompañado con el aumento de la recaudación. Porque si se pierden fuentes de trabajo, se recauda menos IRPF, hay menos aportes del BPS, va a haber que auxiliar con más dinero el BPS y por lo tanto toda la ecuación no cierra. Entonces, por eso me parece preocupante que todo se base en un pronóstico cuando si comparamos el récord de aciertos de Astori en este gobierno, no han bocado nada. Bien, querías... Si algo se le puede decir a Astori es que es conservador en sus presupuestos. Me acuerdo cuando se instala recién el IRPF por primera vez, como no sabía lo que iba a venir, puso unos mínimos muy bajitos para que no pagaran y tuvo que después la propia recaudó tanto más de lo que se pensaba que tuvo que aumentarlo porque era de locos. En general, el hombre es bastante conservador en el tema del gasto. Se le podrá decir muchas cosas a Danilo, pero generalmente no dilapida. Y creo que la gestión su gestión como ministro o el equipo económico que él manejaba en el Uruguay, salvo lo que alguien me demuestre lo contrario, tan mal no ha sido. Se le escaparon 1.000 millones ahora, en el CAP nada más. Sí, está. Muchas cosas se escapan, por supuesto. Pero desde el punto de vista general, yo creo que hasta los propios empresarios muchas veces te reconocen de que gracias a que estuvo Danilo Astori ellos pudieron mantener el tema de inversión, etcétera, etcétera. O sea que me parece demasiado burdo decir que Danilo derrocha y se hace un gasto. 150 millones de dólares para un presupuesto no es nada, son chirolas. Entonces, es el 0, lo acaba de decir, es el 0,25 del Producto Bruto Interno. Entonces, no busquemos fantasmas, eso se lo financia. Yo creo que se queda corto realmente en el gasto y este caso me parece que es uno de esos, que se queda corto. ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? Hacemos una pausa y ya venimos.